¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Encuentro con los Estudiantes. Las relaciones con Estados Unidos siguen tensas. Al parecer, se ha pedido minimizar el número de funcionarios de la Embajada Americana aquí en Caracas. Se ha dado un plazo de 15 días que ya está corriendo. ¿Cuáles van a ser las repercusiones que esto traerá? ¿Cuáles van a ser las posibles consecuencias? Es el tema de hoy, de Encuentro con los Estudiantes. El presidente Nicolás Maduro convocó a una rebelión mundial contra los Estados Unidos, asegurando que no pueden convertirse en dueños del mundo. Anunció que su gobierno exigirá visa a ciudadanos estadounidenses que quieran ingresar a Venezuela con la finalidad de evitar futuros ataques contra la nación. Me obligaron a imponer, a implantar por reciprocidad y por protección del país un sistema de visado. Y vamos a cobrar en dólares el mismo precio que le cobran a los venezolanos aquí en la Embajada de Estados Unidos. Revisar, reducir, adecuar y limitar el número de funcionarios estadounidenses que hay en la Embajada en Venezuela. Términos de igualdad entre los estados, respeto entre los estados. Como respuesta inmediata, la canciller de la República, Delcy Rodríguez, informó que Estados Unidos tiene un plazo de 15 días para adecuar el número de funcionarios en su embajada. En lo que respecta a la adecuación a un número de 17 funcionarios, con lo que debe funcionar la Embajada de los Estados Unidos en Venezuela, bueno, se le dio un tiempo de 15 días para presentar el plan en cuanto a la clasificación de rango de funcionarios que deberán permanecer en nuestro país. Para la diputada Dinora Figuera, el gobierno nacional responde de manera reactiva, por lo que rechazó la insistencia por parte del Ejecutivo en que Estados Unidos es el mayor enemigo de Venezuela cuando existen relaciones comerciales entre ambas naciones. Bueno, Venezuela puede ejercer cualquier tipo de acciones, pero creemos que lo está haciendo de manera reactiva y de una manera que realmente demuestra que hay un gobierno muy débil democráticamente, un gobierno que está muy temeroso. En la calle, los venezolanos también opinaron sobre tal resolución. Debería ser lo normal. Ahora, si nosotros debemos sacar una visa, bueno, pues ellos también deben de tener una visa de entrada también a Venezuela. Debería ser lo mismo. O sea, claro, es lo justo, ¿no? Al fin y al cabo, eso es un show mediático, es otro show que le está colocando para llamar la atención. O de repente para enfocar la atención en eso y no que nosotros nos pongamos a pensar, ay, sí, que lo de la visa y no recordemos todo lo que nos están haciendo. Hay problemas económicos muchísimo más fuertes y más importantes para bueno, discutirlos más a fondo y bueno, no estar pendiente de una visa venezolana. La decisión ya fue oficializada en Gaceta e indica que todo ciudadano estadounidense que quiera o necesite entrar a Venezuela necesita de un visado. También establece una lista de funcionarios norteamericanos que tendrán prohibido el otorgamiento de visas. El grupo estadounidense que no se le permitirá la entrada a nuestro país está señalado por el gobierno venezolano de cometer actos terroristas y graves violaciones a los derechos humanos. ¿Será que con esto se busca garantizar la soberanía nacional? La rebelión mundial, sus causas y consecuencias es lo que estaremos abordando el día de hoy en Encuentro con los Estudiantes. Muchísimas gracias, Oliver. Ese es el tema, la rebelión mundial que ha convocado el presidente Nicolás Maduro contra el gobierno de Estados Unidos. Para ello, nuestros invitados, Eleazar Melo es estudiante de Derecho en la Universidad de Carabobo, responsable nacional del Frente Estudiantil Libia Gobernor, miembro del movimiento Avíspate UC. A su lado está Ayrton Monsalve, estudiante de Estudios Políticos y Administrativos en la Universidad Central de Venezuela, presidente del Centro de Estudiantes de la Escuela de Estudios Políticos y Administrativos de la UCB, quienes le damos la bienvenida y las gracias por haber aceptado la invitación. Gracias a usted. Este nuevo llamado a rebelión contra los Estados Unidos a nivel diplomático, ¿en qué posición nos deja como país? ¿En qué posición nos coloca? ¿En posición de ventaja? ¿En posición de defender soberanía? ¿En posición de desventaja? ¿Cuál es el impacto que pudiera tener o cuál es el eco que pudiera generar dentro de los Estados Unidos? Buenos días. Bueno, primero que nada, creo que esto es una decisión que se toma de manera soberana. Creo que no es una medida ni siquiera antiimperialista o socialista, sino que es parte del derecho internacional que tienen los pueblos a su autodeterminación y a desfijar bajo el principio de la reciprocidad tratado en el Convenio de Viena, cómo se puede desarrollar unas relaciones bilaterales entre los estados-nación de manera
de tú a tú, es decir, sin subordinación de ningún Estado a otro. ¿Estamos subordinados? Sin duda alguna, Estados Unidos es un país que hoy pretende venderse al mundo como un policía mundial y que todo Estado que pretende desarrollarse, que pretende tener una política soberana, es el caso de las contradicciones de Estados Unidos que tiene con Brasil, la participación de los Estados Unidos en el golpe de Estado contra Honduras. Hemos visto cómo Estados Unidos ha atacado al gobierno iraní, que no son gobiernos socialistas, pero que el hecho de que hoy están planteando políticas soberanas, políticas de diversificación, de la polaridad, de la multipolaridad, entonces Estados Unidos quiere pretender agredirlos. Y hoy, al día de hoy, Venezuela en 3 meses lleva más de 160 declaraciones en contra de Estados Unidos y diversas sanciones que demuestran que el gobierno de Estados Unidos está en un clima de hostilidad hacia el gobierno venezolano. Lo que entiendo de tus palabras es la posición de Estados Unidos frente al mundo, frente a otros países del mundo. Pero Venezuela vendría a fungir entonces como un vengador mundial de esas políticas de Estados Unidos. Bueno, en primer lugar, lo sucedido con respecto a la decisión del presidente Nicolás Maduro de establecer un sistema obligatorio de visado es muestra de que Venezuela no presenta una verdadera política exterior de Estado, sino una política exterior de gobierno que responde ante los intereses de una cúpula gobernante en el sentido de que los mecanismos diplomáticos no han sido tomados en cuenta para tomar esta decisión, de que si bien la reciprocidad es un punto importante de establecer de que los funcionarios estadounidenses en Venezuela son aproximadamente 100 y quieren reducirlos a 17 para establecer una paridad con los funcionarios venezolanos en Washington, no están tomando en cuenta los 8 consulados que tiene Venezuela en Norteamérica y a su vez las misiones diplomáticas de la ONU y la OEA. Por lo tanto, ante unas declaraciones en un acto público en donde se busca establecer una reciprocidad totalmente desapegada de los lineamientos diplomáticos, nos da muestra nuevamente de que de nuevo el Poder Ejecutivo está tomando decisiones sin tomar los caminos regulares establecidos en el marco de la Constitución y establecidos nuevamente también en el marco de cada uno de los procesos institucionales que un Estado, que una república en el marco de sus derechos y sus deberes debería cumplir. ¿Está justificada esta decisión en la defensa de la soberanía nacional? Incluso nos acaba de decir Eleazar. Ahora, ¿de qué manera este tipo de acciones, esta decisión va a favorecer a nuestra propia autodeterminación? Bueno, en primer lugar, yo quisiera tomar postura en este sentido de que se toma una decisión en el marco de una situación nacional en la cual cerramos con una inflación de 68,5% el pasado año, en el cual hay un desabastecimiento que es evidente para todos los venezolanos. Por lo tanto, este tema de la medida tomada por Nicolás Maduro ante el gobierno de los Estados Unidos no es más que el establecimiento de un enemigo de manera constante, como lo ha establecido el gobierno venezolano en los últimos 15 años, con Hugo Rafael Chávez Frías al poder y en esta ocasión con Nicolás Maduro, de buscar un culpable ante la situación que atraviesa Venezuela en estos momentos. No está para nada mal establecer una reciprocidad, siempre y cuando se establezca por los mecanismos regulares, pero no acusemos, no señalemos al mundo de los errores que tiene un Estado venezolano gobernado por un partido prácticamente que toma decisiones en los asuntos nacionales por las competencias que ellos mismos muy bien las tienen controladas. Brevemente, Eleazar, ¿es un trapo rojo, según nos plantea Ayrton? No, para nada. Es una respuesta del gobierno nacional, repito, a que los venezolanos tenemos el derecho, sin ocultar los problemas que podemos tener, a solucionar nosotros mismos nuestros problemas. Es una medida soberana de autodeterminación. Es decir, es una respuesta que le está diciendo el gobierno norteamericano que los venezolanos podemos sentarnos, tal como estamos hoy sentándonos aquí, a debatir sobre nuestros problemas y a poner en marcha la solución a los problemas que hoy tiene el país. Y cuando nosotros hablamos de eso, es precisamente porque la política norteamericana, y aquí quisiera citar... Ok, eso me lo vas a decir en la próxima parte. Vamos a hacer una pausa y vamos a darle participación a quienes nos sintonizan desde sus hogares a través de Twitter, @estudiantesBB. Comenzamos con María Vir, @MaríaVir. Ella nos dice, es un secreto a voces las pretensiones de Estados Unidos de querer ser los policías del mundo. También nos escribió Heidi Zumbado. Este anuncio tendrá cero impacto en el gobierno norteamericano porque es irrisible. Lo que el mundo quiere es paz para Venezuela. Parte de su participación. Continúen. Ese Estudiante Bebé. Una pausa.
Continuamos en encuentro con los estudiantes. Su participación a través de Twitter, @estudiantesbb, @pedro92935, nos dice: trapos rojos para tapar la incapacidad e ineptitud. Se ve de antojito que son chapaleteo de ahogados. @Ciudad Miranda también nos escribió: una rebelión es rechazar las acciones injerencistas que ejercen desde Estados Unidos. Venezuela se respeta. Insistimos con la pregunta: ¿es un trapo rojo? Tú tenías una acotación que realizar. Un trapo rojo, ¿qué impacto, sobre todo, qué impacto pudiera tener en el gobierno norteamericano esta medida? Bueno, no, sin duda alguna lo primero es expresar un poco el carácter del gobierno de los Estados Unidos, porque una de las tácticas de la oposición venezolana ha sido hacerlo todo un hazme-reír, todo un jueguito, y olvidamos de que los Estados Unidos es el enemigo número uno de los pueblos del mundo. Es quien lanzó la bomba sobre Hiroshima, es quien hace pocos años hizo la guerra en Irak, es quien ha tratado de decirnos qué gobiernos están bien y qué gobiernos están mal, es los que dicen que en Venezuela se violan los derechos humanos, pero ocultan lo que ocurre en otros países que les convienen comercialmente, es lo que dicen que en Venezuela no hay democracia, pero no critican para nada el régimen de Arabia Saudita, que es un régimen más dictatorial imposible, ¿no? Y aquí lo dice Ralph Peters, mayor del ejército estadounidense. El papel del ejército estadounidense consiste en mantener la seguridad en el mundo en favor de la economía estadounidense. Para alcanzar esta meta estamos dispuestos a matar un número aceptable de personas. Esto lo dice un miembro del ejército norteamericano. Y se lo dice al mundo abiertamente. Entonces hoy, cuando todo país que entonces pretenda construir una economía al servicio del desarrollo de su pueblo, al servicio del desarrollo soberano y a la integración y unas relaciones diplomáticas enmarcadas en la solidaridad, esto le molesta al gobierno estadounidense, que en estas declaraciones se demuestra como enemigo número uno de la humanidad. Ayrton. Yo quisiera saber si llamamos entonces economía al servicio de un pueblo la cantidad de empresas expropiadas por el Estado venezolano que han traído como consecuencia un desabastecimiento que es evidente para el pueblo venezolano, un Estado que es desleal con sus emprendedores al asumir responsabilidades comerciales y económicas que simplemente dejan al país como actualmente lo tenemos. Yo quisiera saber si los países de Latinoamérica, caso de Ecuador, van a dejar de perder oportunidades en materia económica siempre y cuando esto se vea beneficiado en el desarrollo sustentable de sus pueblos. Claro que sí, Venezuela se respeta, pero entonces hagámonos respetar de cualquier país del mundo que quiera tener injerencias políticas, económicas y hasta militares dentro de Venezuela. ¿Por qué no hacemos un pronunciamiento entonces contra Cuba? ¿Por qué no hacemos un pronunciamiento entonces contra Rusia? Lo que buscamos es simplemente, o lo que busca el gobierno simplemente es bipolarizar en torno a un constante enemigo para, como bien dije anteriormente, tener a quien culpar de los males que él mismo tiene durante estos últimos 15 años. Se ha dicho y se ha reiterado, de hecho lo vimos al principio en el video, que se plantea a Estados Unidos como un enemigo, sin embargo sigue siendo nuestro primer socio comercial. ¿Esto pudiera afectar las relaciones comerciales con Estados Unidos? ¿Pudiera haber una repercusión en la venta del petróleo, que sigue siendo hasta el momento nuestra principal fuente de ingreso? Bueno, sencillamente la postura que hay que tomar aquí en este momento es que sabemos que el gobierno, a pesar de sus señalamientos públicos, no va a permitir que su primer socio comercial deje de sustentar a Venezuela económicamente, debido a que el país en este momento atraviesa una caída de los precios del petróleo, debido a que el país durante estos últimos 15 años y también en parte de los 40 años de la democracia, luego del 58, no se dedicó a tener una economía verdaderamente planificada y desarrollada, no sembramos el petróleo, como diría Uslar Pietri, y hoy en día la realidad que acontece es que dependemos de la suba y baja de los precios del petróleo, y ante esa situación simplemente tampoco nos vamos a dar el lujo, o el gobierno no va a ser lo poco inteligente para darse el lujo de perder a uno de sus socios económicos más importantes y que provee la mayor cantidad de dólares para Venezuela. ¿Seguiremos teniendo entonces intercambio comercial con nuestros enemigos? Ok. Según lo planteado por el gobierno. Sin duda alguna, yo quisiera preguntarle al público que nos está observando ¿por qué las más de 160 declaraciones contra Venezuela? ¿Hay algo en la política internacional de Venezuela que genera ciertos dolores para que el Departamento de Estado se esté pronunciando constantemente? Es decir, sin duda alguna hoy tenemos relaciones comerciales con los Estados Unidos, pero también ha habido avances importantes en la diversificación de la exportación de petróleo a Venezuela. Y creo que eso es una de las cosas que causa ciertos malestares, porque Estados Unidos pretende tener la hegemonía total y el control total de nuestras reservas petroleras. En el fondo, una de las cosas que nosotros queremos transmitir es que
el problema principal con Venezuela no es su modelo político, sino es precisamente su modelo geopolítico internacional. Es decir, sus alianzas con Rusia, China, sus alianzas con Brasil. Y nosotros lo podemos ver, las contradicciones de Norteamérica hoy no son solo con Venezuela, también los plantean con Brasil, que tiene una economía productiva y que tiene un aparato productivo impresionante. Es importante tomar en cuenta dos palabras que tú acabas de mencionar: hegemonía y un grupo de países que bien no responden como aliados naturales de Venezuela. Tenemos un gobierno que pretende ser hegemón en todos los asuntos públicos del Estado venezolano, tanto en materia exterior, tanto en materia política, legislativa y judicial. Tanto así que hoy en día, y lo vuelvo a ratificar, no tenemos política exterior de Estado, sino de gobierno. Y un ejemplo de ello significa la salida de Venezuela de la Comunidad Andina de Naciones, que respondía básicamente a un sistema de integración que beneficiaba a Venezuela comercialmente. Pero ante un conflicto anteriormente del presidente Hugo Chávez con el presidente de Colombia de aquel entonces, nos salimos de ese mecanismo de integración para buscar entonces aliarnos con el Mercosur, que sin duda alguna nos ha traído más costos que beneficios, al contrario de la Comunidad Andina de Naciones que nos beneficiaba en todo sentido. Entonces, estamos dispuestos entonces como venezolanos a que un grupo que gobierna el país como si fuese su hacienda tome decisiones sin medir los costos y riesgos que le genera eso a la producción y a la calidad de vida de los venezolanos. Ese debería ser el debate que gira en torno en este sentido de esta discusión, porque sin duda alguna hemos visto entonces que las decisiones que toma el gobierno venezolano son simplemente trapos rojos que buscan solapar la situación que hoy vive Venezuela económicamente, en materia de inseguridad, en materia de desabastecimiento y en materia hasta de comercio exterior. O sea que esa, según lo que estoy entendiendo, según plantea Ayrton, esa diversificación de la que tú hiciste alusión anteriormente, pues no nos ha traído tantos beneficios y que por eso seguimos dependiendo económicamente de Venezuela. ¿Así lo ves tú? Sin duda alguna. Seguimos dependiendo económicamente del petróleo comprado por Estados Unidos. Sin duda alguna, la raíz de los problemas fundamentales que hoy ocurren en el país es que este gobierno no ha logrado romper con el carácter rentista de la economía venezolana. Y nosotros lo que queremos hacer es un debate importantísimo, que es si en el marco del capitalismo, donde el capital y el trabajo se mueven, donde está la máxima ganancia, y aquí sabemos en el marco de una economía donde existe la división internacional del trabajo, donde a cada país le relegan un papel internacionalmente, y a nosotros nos han dicho, ustedes venezolanos solo sirven para producir hidrocarburos y exportarlos, mientras que ustedes solo proveen materia prima y no sirven para más nada. Si nosotros podemos plantear un desarrollo nacional independiente sin tener contradicciones entonces con los grandes monopolios internacionales dirigidos fundamentalmente por los Estados Unidos y que tienen a la OTAN y al ejército norteamericano como sus principales policías defensores de esas grandes transnacionales que hoy imponen miseria, hambre, desempleo, guerras por toda la humanidad. Vamos a hacer una pausa y el regreso te tomo la palabra y vamos a hablar un poco de esas contradicciones y coherencias que deberían asumirse. Su participación a través de Twitter, en la próxima parte la estaremos conociendo, ese estudiante bebé. Ya venimos. Parte final de encuentro con los estudiantes, participación de ustedes a través de Twitter. Rafael Santana, si usted permite que respeten y abusen en su casa, entonces usted no tiene casa, tampoco autoridad y pierde soberanía. Cheo Lozada nos escribe a través de Twitter que se acabe el envío de petróleo a USA a ver cuánto duran en el poder. Gracias a USA siguen allí. Es lo que nos plantean a través del Twitter. Hablábamos de coherencia precisamente y de contradicciones. ¿Sería entonces contradictorio seguir manteniendo esa relación comercial a nivel petrolero con Estados Unidos? Lo coherente sería paralizar y eliminar, quedarnos con los países con los que nos hemos diversificado y eliminar definitivamente esa proveer de crudo a Estados Unidos. Coherente sería implementar una política nacional de diversificación de la economía, de industrialización del país, de impulso de la agricultura, y para eso nosotros tenemos propuestas suficientes de cómo la universidad venezolana hoy debe entonces nosotros como universitarios hacer propuestas coherentes para ver cómo superamos las dificultades económicas que hoy tenemos, que es precisamente porque no podemos seguir hoy dependiendo de la exportación de petróleo. Somos un país monoproductor,
monoexportador y multiimportador. Y eso es lo que está generando un conjunto de problemas en la sociedad venezolana innumerables. Incluso cuando nosotros vemos el fenómeno de la delincuencia, podemos decir que su raíz está en una cultura parasitaria de poco trabajo, donde no existe disciplina del trabajo, y nosotros, entonces, lo coherente es desarrollar nuestra propia industria, lo coherente es que desde nuestras universidades veamos y estudiemos con los estudiantes de farmacia cómo nosotros mismos elaboramos nuestra propia medicina, coherente es que nosotros podamos tener una industria nacional propia, fuerte, y coherente es entonces que utilicemos y dependamos cada vez menos del petróleo, porque sabemos que eso nos mantiene en dependencia con las demás naciones y estados que en cualquier momento, cuando nos quieran frenar la venta de alimentos o cuando nos quieran frenar la venta de productos que necesitamos, entonces nosotros nos vamos a ver subordinados a ellos. Ayrton. Coherencia en primer lugar sería entonces, o para buscar esa coherencia, deberíamos desconocer cada uno de los mecanismos que ha llevado a cabo el gobierno venezolano en los últimos 15 años. En primer lugar, un gobierno efectivo. La historia nos lo ha demostrado y la ciencia política también nos ha demostrado que un gobierno efectivo no interviene en todos los asuntos públicos de la sociedad. Un gobierno sirve de árbitro para regular las distintas actividades que realizan los ciudadanos, actividades económicas, culturales, políticas, entre otras. Coherencia sería entonces separar partido de gobierno y coherencia también sería entonces tener una política de Estado que se desenmarque de la política de gobierno, ya que son los políticos quienes están al servicio del país y no el país al servicio de los políticos. Coherencia sería también entonces que tomáramos en cuenta cada una de las situaciones críticas que tienen las universidades públicas del país y le otorgáramos un presupuesto digno a las universidades y no creáramos una dependencia a través de créditos adicionales que limitan la investigación científica de la cual tú hablas, que nos permitiría diversificar la economía, que nos permitiría diversificar las áreas de conocimiento. Por último, también coherencia tenía, y por aquí hablo en nombre de las escuelas de áreas sociales, Derecho, Estudios Internacionales, Ciencias Políticas, entre otras, de que una vez sus estudiantes graduando puedan optar a concursos en donde sea el mérito quienes les entreguen un cargo de carrera diplomática y no tengamos hoy funcionarios que estén al servicio del gobierno y que nos traigan como resultado una pésima política exterior. Ya para cerrar, tendremos aproximadamente un minuto. Me gustaría una respuesta corta de ustedes. Volviendo a esta medida que ha sido aplicada, la solicitud de visa a norteamericanos y la reducción del personal que funciona acá, ¿cuál va a ser o cuál es su evaluación de lo que pudieran ser las relaciones bilaterales en los próximos días? ¿Será más complicado? ¿No será más complicado? Para los ciudadanos venezolanos que quieran viajar a los Estados Unidos, ¿se le va a hacer más engorroso el proyecto o el proceso o vamos a seguir fijando posición y defendiendo nuestra soberanía? ¿Cuál es la visión que ven ustedes para los próximos días? Bueno, sin duda alguna, nosotros nos vemos en la necesidad de seguir defendiendo la soberanía nacional, el derecho que tenemos como pueblo a forjar nuestro propio destino, el derecho que tenemos a sentarnos acá, visiones contrarias y construir juntos un país, y el derecho a no dejarnos someter por nadie. Y sin duda alguna, el futuro que se nos aproxima es que mientras nosotros sigamos por el camino de la soberanía, mientras nosotros sigamos por el camino de la independencia, entonces tendremos contradicciones con el imperialismo norteamericano que seguirá tratando de ser policía del mundo. Y mientras eso sea así, el destino de los pueblos es la lucha y tratar de forjar nuestro propio destino. Brevemente, Ayrton. Una verdadera independencia política se logra a través de una verdadera independencia económica, cosa que hoy en día no tiene Venezuela. Con el caso de la situación actual que atravesamos con los Estados Unidos, sabemos que será el ciudadano venezolano quien resultará el más afectado en esta situación, ya que evidentemente los funcionarios norteamericanos que han sido sancionados por el gobierno venezolano no van a tener ninguna repercusión negativa en este sentido, ya que hasta ni les afecta de cierta forma, mientras que será el ciudadano venezolano que cada vez que quiera viajar va a tener mayores controles, quien cuando quiera acceder a un pasaje, cuando quiera acceder a cualquier trámite que le permita salir del país, cosa que también deberían realizar sin ningún tipo de limitantes en el ejercicio de su soberanía, ya que somos ciudadanos y como ciudadanos soberanos de un país debemos tener derecho también a salir y entrar sin ningún tipo de control que nos regule este simple derecho que tenemos como ciudadanos y venezolanos de Venezuela. Bien, yo quiero agradecer su participación el día de hoy. Por supuesto, ustedes también su participación desde sus hogares a través de ese Estudiantes BB. Será hasta la próxima. Queremos invitarlo a que nos visiten a través de, no solamente de Twitter, ese Estudiantes BB, como ya lo hemos dicho, también a través de Facebook, Encuentro con los Estudiantes. Ahí está nuestro grupo, participe en los foros que estamos abriendo permanentemente. Muchísimas gracias por habernos sintonizado. Será hasta la próxima semana.